Hola, yo soy Mariana Oreb Gutiérrez, de la materia de Introducción a la Sociología de la carrera de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán. Hoy vamos a abordar la pregunta: ¿cuál es la utilidad que tiene la sociología contemporánea en el estudio de las relaciones internacionales? Para exponer mis argumentos si estoy a favor o en contra de dicha pregunta. Para eso estamos ocupando a dos sociólogos, que son Comte, considerado el padre de la sociología, y Émile Durkheim. Empezamos con Comte. Comte afirmó que la filosofía positiva o cualquier filosofía solo puede ser válida en la medida en que constituye una representación exacta y completa de las relaciones que existen naturalmente. Para esto, Comte desarrolló una jerarquía de las ciencias positivas, que son matemáticas, astronomía, física, biología, fisiología, química, y ubicaba en la cúspide a la sociología. Él afirmaba 3 métodos sociológicos básicos. El primero, que es la observación, aunque rechazaba la observación ateórica. Sin teoría no sabemos qué buscar en el mundo social ni comprenderemos el significado de lo que encontremos. 2. La experimentación, aunque es prácticamente imposible inferir en los fenómenos sociales e intentar controlarlos. No podemos desarrollar una guerra o crear una guerra para ver cómo actúa la sociedad en este contexto. Entonces, pues es imposible experimentar. Pero sí podemos remontarnos a la historia a ver cómo ha pasado, por ejemplo, en el ejemplo de las guerras, cómo se han dado las guerras, cómo ha afectado, cómo ha ayudado, y qué solución se da depende del contexto de la gente que ahí habita o la sociedad que está. Y 3, la comparación. La comparación. Comte la divide en 3 subtipos. Primero, la sociedad humana con la de los animales inferiores. Después, compara la sociedad en diferentes zonas del mundo. Todos tienen un actuar y un relacionar diferente. Entonces, él comparaba cómo actuaba y cómo se relacionaban diferentes personas en diferentes entornos, en diferentes sociedades y por ende en diferentes partes del mundo. La tercera es el comportamiento en los diferentes estadios de las sociedades y en el transcurso del tiempo, cómo se iba dando a través del tiempo. Para esto cabe recalcar que la sociología es la ciencia monitora de las relaciones internacionales, porque nos ayuda a entender cómo actúa la gente, los humanos, que es lo que estudiamos, en un ámbito internacional. Y esto cómo lo vamos a obtener de las bases que nos facilite la sociología. Esto es cómo actúa un ser humano o cómo actúa en su entorno. Por ejemplo, si ponemos la guerra, cómo afecta, cómo se dio la guerra y por qué se dio. O sea, cómo actúa esa sociedad que está participando en la guerra, cómo se fueron dando las cosas, y nosotros lo que estudiamos podría ser cómo damos solución. A lo mejor no es la misma guerra, no son las mismas cosas, pero sí podemos entender quiénes viven ahí, cómo podemos tratar a las personas que viven ahí, qué aceptan o qué rechazan dichas personas, si estamos hablando de una etnia, cómo se comporta esa etnia y todas las fases que conlleva. A eso también nos remontamos a Émile Durkheim. Él nos mete la estadística como parte también fundamental, y lo es porque esto nos ayuda a ver, por ejemplo, de esa etnia, cuántas personas están a favor, cuántas están en contra, cómo actúan, cómo interactúan. Durkheim concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales, que denominó él hechos sociales, que constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas con técnicas que no sean específicamente sociológicas. Asimismo, redefinió la sociología como la ciencia que tiene como objeto el estudio de estos hechos. Durkheim definió los hechos sociales en las reglas del método sociológico como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se impone a él. Entonces, Émile también nos decía que se dan hechos sociales. Estos se pueden estadisticar, así como nosotros estadisticamos los problemas, las zonas de conflicto, las zonas que están
que están recayendo o que están siendo mayormente afectadas por dicho conflicto. Todo esto nos ayuda a entender que sí, la sociología es muy importante para las relaciones internacionales, porque eso es lo que abarcamos nosotros precisamente, relaciones internacionales. Entonces, ¿qué estamos viendo? El interactuar de las personas en un ámbito internacional, cómo actúan, cómo se desenvuelven en el entorno en el que estemos estudiando, ya sea guerras, ya sea tratados. En cualquier entorno todo constituye a una sociedad que nos habla de actores, de estados, y esto Comte y Durkheim nos dicen que al estudiar el comportamiento de estas personas nos ayuda a ver qué podemos hacer, cómo podemos interactuar y por dónde podemos llegarle a ese estado, a esa sociedad, a ese núcleo que está entrando en dicho conflicto. Entonces, a la respuesta de la pregunta, ¿cuál es la utilidad que tiene la sociología contemporánea en el estudio de las relaciones internacionales? La utilidad que tiene es que nos ayuda a entender a nuestro factor primario, que son las personas, la sociedad. Ella nos da las bases de cómo entenderla, cómo estudiarla y cómo desarrollarnos o desenvolvernos en dicha sociedad. Entonces, como dije en un principio, es nuestra ciencia monitora y la más importante, junto con la historia, en la carrera o en la ciencia de las relaciones internacionales. Gracias.